Universidad Nacional de Loja. Estudiante Jordi Pavel Ganachapa Palta. Hoy hablaremos acerca de teratología veterinaria. Entonces, diremos que es la ciencia que estudia las malformaciones congénitas o mutaciones, ya sean inviables o viables, que se producen durante la etapa embrionaria. La palabra teratología deriva de dos voces griegas, teratos, que significa monstruo, y logos, que significa estudio o tratado. Para entender mejor teratología, es necesario primero definir algunos conceptos. Decimos que malformaciones o anomalías congénitas son alteraciones o defectos estructurales o funcionales presentes en la formación de uno o más constituyentes del cuerpo durante el desarrollo embrionario. Fenotipo es el conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de interacción entre su genotipo y su medio. Debido a este hecho, podemos encontrar especies con el mismo genotipo, pero no con el mismo fenotipo. ¿Esto qué quiere decir? Que encontramos grupos de la misma especie, ubicados geográficamente en distintos lugares, que presentan ciertas diferencias, esto debido a su interacción con otro medio totalmente distinto. Por consecuencia, los grupos de especies ubicados en un mismo sitio presentarán caracteres similares, propios de la especie, y aquel cambio en el medio o un cambio en su genotipo podrán generar características particulares en el individuo, siendo más notorios entre los demás individuos no mutados. Esto nos ayudará a comprender las posibles causas del desarrollo embrionario normal, ya que dicha interacción es la base del desarrollo normal del animal. Por ello, encontramos que los cambios o factores que alteran al medio ambiente se denominan factores externos o ambientales, tales como radiaciones, calor, sustancias tóxicas, virus, bacterias, etc. Y aquellos que afectan al genotipo serán los factores internos o genéticos, alteraciones genéticas o cromosómicas. Iniciaremos explicando las malformaciones congénitas de origen genético. Una anomalía genética aparece como el resultado de una mutación. Para comprender mejor cómo sucede una mutación, debemos saber que este es el cambio en la secuencia de bases de ADN, que determina una modificación en los caracteres de un organismo. ¿Pero qué quiere decir esto? Significa que el ADN codifica o controla la transcripción de las proteínas por medio del ácido ribonucleico mensajero, que es una copia de una parte del ADN o de un gen, el cual va a los ribosomas para guiar la unión de los aminoácidos, que son llevados por ácido ribonucleico de transferencia, determinando así la unión de los aminoácidos en cadenas largas que formarán las proteínas. Debido a la gran diversidad de proteínas, es una de las moléculas con más funciones en el organismo. Siendo así, estas moléculas representan la expresión del código genético y una anomalía en su transcripción determinan cambios en sus estructuras o funciones. Por consecuente, se generan modificaciones en el organismo que pueden conllevar a malformaciones. En una mutación puede ocurrir los siguientes casos. 1. La sustitución determina la aparición de un triplete distinto al original, pero que corresponde con el mismo aminoácido. En este caso, la proteína mantendrá su secuencia normal de aminoácidos y la modificación del código genético se mantiene. 2. La sustitución de una base determina la aparición de un triplete que codifica un aminoácido diferente. La incorporación de ese nuevo aminoácido en la molécula proteica puede no alterar sus propiedades o bien determinar un comportamiento anormal. 3. Puede ocurrir que la sustitución de una sola base convierta al triplete que normalmente se corresponde con un aminoácido en un triplete de determinación. En este caso, la molécula proteica codificada por el gen alterado se transcribe únicamente hasta el lugar en el que se ha formado el triplete de determinación anormal. Ahora podemos clasificar las mutaciones de la siguiente manera. Tenemos el reemplazo de una base por otra. Puede ocurrir una mutación silenciosa o sinónima, que sucede cuando no cambia la secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica. Los cambios en las bases no resultan en cambios estructurales o funcionales de la proteína. Como podemos observar en la imagen, se ha producido un cambio en la base del triplete, pero no da lugar a un aminoácido diferente o afecta su función. Sigue siendo el mismo aminoácido.
Tenemos la mutación no sinónima, que es cuando los cambios en las bases dan lugar a un nuevo aminoácido, generando cambios estructurales o funcionales en la secuencia de la proteína. Si observamos la imagen, aquí sucede todo lo contrario, el aminoácido será otro. Otra categoría es la sustitución de bases, en donde se dan dos casos. 1. Las mutaciones transicionales. Es cuando un par de bases es sustituido por su alternativa del mismo tipo. Las dos bases púricas son adenina y guanina, y las dos pirimídicas son citosina y timina. La sustitución de un par adenina y timina por un par guanina-citosina sería una transición. Mutaciones transversionales. Cuando un par de bases es sustituida por otra del otro tipo, por ejemplo, la sustitución de un par adenina-timina por un timina-adenina o por un citosina-guanina, es una mutación transversional. En la imagen podemos observar que las flechas de color rojo significan una transición y las flechas de color azul significan una transversión. Por último tenemos la categoría de corrimiento o desfase, donde podemos encontrar mutación por deleción de nucleótidos y mutación por inserción de nuevos nucleótidos. La mutación por deleción de nucleótidos se da cuando se pierde un nucleótido y la cadena se acorta en una unidad. La mutación por inserción, en cambio, dentro de la secuencia del ADN se introducen nucleótidos adicionales, interpuestos entre los que ya había, alargándose correspondientemente a la cadena. Como podemos observar en la imagen, en la tercera cadena se observa una inserción y en la cuarta cadena una deleción de nucleótidos. Ahora estudiaremos las malformaciones congénitas de origen cromosómico, que pueden ser tres: alteraciones en el número de cromosomas, modificaciones en la estructura y mosaicos cromosómicos y quimeras. Las alteraciones en el número de cromosomas se da al fracasar la separación de los cromosomas homólogos durante la meiosis, origina gametos y por tanto cigotos con aneuploidía. Los organismos con un cromosoma extra se los denomina trisómicos y aquellos donde falta un cromosoma se los denomina monosómicos. Puede que suceda que fracase la disyunción de un grupo de cromosomas. El embrión tendrá entonces 3 grupos de cromosomas homólogos y se denominan triploides. Si se da el caso de que ambos gametos poseen 2 grupos de cromosomas homólogos, el cigoto será tetraploide. Modificaciones en la estructura. Estas anormalidades pueden producirse durante los movimientos y cambios que sufren los cromosomas durante la meiosis. Puede ocurrir la ruptura y pérdida de una porción del cromosoma, denominado deleción. Las deleciones son así alteraciones que consisten en la eliminación de segmentos más o menos grandes de un cromosoma. Puede ocurrir también que se duplique un segmento de un cromosoma y, por consiguiente, exista duplicación de los genes que contiene. O se puede invertir un segmento alterando el orden de los nucleótidos. Las translocaciones consisten en la unión de un cromosoma o de parte del mismo al otro cromosoma. En muchos casos, la presencia de una translocación no produce anomalías fenotípicas en un organismo, si la cantidad de material genético sigue siendo la misma. Estos casos se denominan translocaciones balanceadas. Si el individuo tiene translocaciones cromosómicas en las células germinales, existe la posibilidad de que algunos de sus descendientes tengan una trisomía del cromosoma translocado. Durante la formación de células germinales por meiosis existen 2 posibilidades. Una es que el cromosoma normal se localice en una de las gametas y el translocado en otra. La otra posibilidad es que el cromosoma normal y el translocado vayan en el mismo gameto, originándose después la fecundación de una trisomía. Y finalmente tenemos los mosaicos cromosómicos y quimeras. Existen individuos cuyas células no tienen toda la misma constitución cromosómica. A estos casos se les denomina mosaicos. Un ejemplo de individuos mosaicos se genera cuando la primera segmentación embrionaria se produce una falta de disyunción. Los 2 blastómeros resultantes presentan distinto número de cromosomas, dándose lugar a 2 linajes o líneas celulares diferentes. A continuación estudiaremos los factores o agentes ambientales de malformaciones congénitas. Se indicó anteriormente que las mutaciones pueden producirse espontáneamente o bien ser inducidas. En este último caso, los agentes que provocan mutaciones se denominan mutógenos y se clasifican en agentes de tipo físico, agentes químicos, agentes biológicos y factores nutricionales o endocrinos.
Agentes de tipo físico como la radiación. Si el impacto de la radiación provoca la ruptura de un cierto lugar en la molécula de ADN, esta en ciertos casos puede repararse completamente, pero esta reparación puede producirse de manera errónea. Agentes químicos. Los agentes químicos constituyen el grupo de teratógenos potenciales más amplios, tanto como agentes terapéuticos como ambientales. En general, las dosis terapéuticas no ocasionan alteraciones. La exposición a sustancias tóxicas como el selenio, la toxina tetánica, producen aumentos de anomalías congénitas. Existen vegetales que, al ser consumidos por hembras gestantes, producen anomalías. Por ejemplo, el Veratrum californicium produce malformaciones craneales y cerebrales. Agentes biológicos. Los virus pueden afectar a las células de dos maneras distintas. Por una parte, pueden proliferar dentro de las células, produciendo su ulterior ruptura. Y, por otra parte, incorporan su información genética, determinando la síntesis intracelular de proteínas que conducen a una alteración del metabolismo. Un requisito para que los embriones resulten afectados por los virus es que la madre se produzca una viremia, es decir, una generalización de la infección por virus. Existen casos en donde los virus no provocan alteraciones en la madre y, sin embargo, afectan gravemente al embrión. La determinación del origen viral de una alteración de los embriones puede hacerse únicamente mediante aislamiento del virus de los tejidos embrionarios o por medio de estudios serológicos. Las infecciones parasitarias. El caso más conocido es el de la toxoplasmosis. Este parásito ocasiona, al afectar a mujeres embarazadas, casos de retardo mental. Y por último tenemos los factores nutricionales o endocrinos. La nutrición materna tiene un importante efecto sobre el desarrollo prenatal. La carencia de vitamina A genera labio leporino, defectos oculares, cardiovasculares, urinarios y genitales en el cerdo, ratas y conejos. La hipervitaminosis A produce malformaciones en hámster, conejo, cobayo, rata, ratón y cerdo. La deficiencia de vitamina D ocasiona alteraciones esqueléticas y anormalidades dentarias. La carencia de yodo en la dieta causa cretinismo. Las glándulas tiroides comienzan a acumular yodo hacia mediados de la gestación. Ese mineral llega al embrión a través de la placenta y, si su concentración es baja en la sangre materna por carencia nutricional, también será deficiente en el embrión. Esto ocasiona carencia de producción de hormonas tiroides, que determina retardo mental y enanismo. Ya comprendido las causas que pueden provocar las malformaciones congénitas y los factores que las producen, estudiaremos los mecanismos por los cuales se producen estas mutaciones. Los mecanismos mediante los cuales los factores pueden alterar el desarrollo normal de un embrión son los mismos que determinan dicho desarrollo. Existen 5 mecanismos básicos para la embriogénesis: inducción, diferenciación celular, muerte celular, crecimiento y motilidad celular. 1. Fallas en la inducción. Muchos componentes embrionarios se desarrollan por la acción inductora de estructuras preexistentes. El mecanismo de inducción puede fallar de dos maneras: por carencia o por exceso. Si se produce por carencia, el nuevo componente no se forma. Cuando la falta de inducción no es completa, puede ocurrir que el órgano inducido inicie su desarrollo, siendo una estructura parcial y dando lugar a una disgenesia. Fallas en la muerte celular. La ocurrencia normal de muerte celular durante el desarrollo es un mecanismo genéticamente programado denominado apoptosis. Muchos conductos embrionarios presentan, en alguna etapa, un fenómeno de multiplicación de sus células de revestimiento interno, el cual conduce a la obliteración o al cierre temporáneo de su lumen. Normalmente ocurre una apoptosis de muchas células que proliferan y la luz del conducto reaparece. Una anomalía es que la muerte no ocurra o lo haga de manera incompleta. Siendo el primer caso, la luz del lumen no reaparece, quedándose obliterado totalmente y produciéndose una malformación denominada atresia. Cuando la apoptosis es incompleta, la luz del conducto es menor que la normal y a dicho estrechamiento se lo denomina estenosis. 3. Fallas en el crecimiento. Durante la morfogénesis de un organismo acontecen cambios de forma y posición que pueden, primariamente, atribuirse al ritmo de divisiones mitóticas diferentes para distintos grupos celulares. De esta manera ocurre el crecimiento diferencial de los componentes del embrión.
Pueden ocurrir alteraciones en el crecimiento global de un órgano, conducentes a que el mismo sea demasiado grande o pequeño. En el primer caso se antepone el prefijo macro y en el segundo se antepone el prefijo micro. Fallas en la motilidad celular. El desplazamiento de grupos celulares durante el desarrollo es un fenómeno común. Las células migrantes constituyen factores inductores de los tejidos a los que llegan, o de los órganos de los que son vecinas en su posición definitiva. Cuando no ocurre la migración de células, está ausente el órgano inductor, generándose una genesia o disgenesia. Fallas en la diferenciación celular. Los mecanismos biológicos de inducción, migración, muerte celular y crecimiento son considerados como aspectos de la diferenciación celular. Las fallas más notorias en la diferenciación celular son aquellas donde se ve alterado el funcionamiento celular. Tales serán los casos de células encargadas de elaborar sustancias con función hormonal y que, por distintos motivos, no elaboren o no liberen al medio su producción. Se ve alterada la capacidad de respuesta celular. En estos casos, las células deberán responder ante el estímulo de un agente inductor, no lo hacen. Como último punto, trataremos las categorías del desarrollo embrionario anormal. Debido a la diversidad de malformaciones o anomalías congénitas que pueden ocurrir en el fenotipo de un animal producto de una agresión de agentes teratógenos, se clasifican por categorías del desarrollo fetal anormal expuestas por Arey. Como primera categoría tenemos falta de desarrollo. Se puede dar la falta de una porción orgánica, como por ejemplo tenemos anoftalmía, amelia, amielia, anorquidia, anencefalía. En segundo lugar tenemos desarrollo incompleto, donde se puede dar del crecimiento, de subdivisión, de unión, de migración, como por ejemplo tenemos enanismo, criptorquidia o fisura palatina. Tercero, tenemos exceso de desarrollo, puede darse del crecimiento, histogénesis exagerada, aumento numérico, como por ejemplo tenemos politelia, gigantismo, cordón umbilical múltiple o epidermis gruesa. Cuarto, tenemos desplazamiento, como por ejemplo tenemos notomelia, heterotopía. Quinto, supervivencia embrionaria, como por ejemplo tenemos persistencia de la membrana anal, doble vena cava, uraco patente. 6. Diferenciación atípica, donde puede darse sustitución de tejidos, histogénesis incompleta, tumores congénitos, como por ejemplo bastoma, teratoma, ictiosis congénita, precartílagos y ligamentos sustituidos por otros componentes anatómicos, etc. Debemos tomar en cuenta que esta solo es una clasificación para que el médico veterinario o estudiante pueda distinguir qué clase de malformación congénita es. De otro modo no podremos abarcar todas las malformaciones congénitas que existen. Espero les haya gustado el video y les sirva.